Hola, buenos días a todos. Yo soy Ari de Italia y estoy acá con Albert Rabenstein y vamos a charlar un poco sobre varios temas de que la gente siempre pregunta y que no están claros. A ver si Albert puede solucionar todas nuestras dudas para saber bien quién es, qué hace, de cuánto tiempo, porque hay mucho que decir sobre eso. Mm. Y bueno, primero, Albert, quiero felicitarme contigo por estos 33 años que es mucho tiempo, donde tú estás investigando el sonido y en estos años han pasado muchas cosas. Y me gustaría, bueno, primero preguntarte cómo has empezado, o sea, en un tiempo donde no había internet, no había nada, ¿cómo se te ocurrió todo eso? Hola Ari. Bueno, sí, eso parece mucho tiempo, ¿no? 33 años. Eh, es difícil ahora mirar para atrás y recordar cómo era el inicio, porque al principio era todo entusiasmo, toda confusión, todo era querer saber cómo entender el mundo desde el sonido y ahora desde este lugar hoy es más fácil mirar para atrás para decir, bueno, primero pasó esto, después pasó lo otro, ¿no? En ese momento fue toda confusión, digamos, era sentir que había algo de información, había algo que investigar, había algunas cosas que me entusiasmaba entender, pero eso fue parte de la confusión mía personal durante muchos años, yo diría 10 años fácil, donde no entendía lo que estaba pasando, pero no podía no hacerlo, así que fue algo que surgió no con una decisión consciente, sino más bien con una necesidad interna de encontrar respuestas, ¿no? A preguntas que yo mismo me hacía. Así que bueno, nada, empecé, yo creo que hace tantos años, yo venía trabajando con el sonido, venía trabajando con la música, con los coros, toda la vida canté en coros desde muy chico y se me ocurrían cosas respecto de lo que le pasaba a la gente con el sonido, con la vibración. Entonces también ver que cuando un grupo de gente estaban cantando juntos y se sentían bien y les pasaban cosas a nivel personal y el grupo de sonidos o el grupo de personas que generaban música, había una alegría, una felicidad pasaban un momento de estar muy bien juntos, me llamaba siempre la atención porque parecía que la gente tenía sus problemas, pero cuando estaba en esa actividad grupal se le pasaba todo, ¿no? Es una cosa rara. Y empecé a pensar que la música o el sonido, primero en ese momento pensaba en la música más que nada, tenía algún poder importante sobre nosotros. Así que bueno, como recordé que cuando era chico y tenía algún dolor de cabeza, por ejemplo, siempre cuento esta historia, pero cuando tenía algún dolor, me dolía la cabeza, yo me ponía una obra de el aria de la suite número 3 de Bach, que está escrita en re mayor, me ponía esa música y se me pasaba el dolor de cabeza, entonces para mí era normal, digamos, usar la música para que me mejorara mi estado de salud. Entonces, bueno, cuando ya estaba cantando en los coros y era más adulto o más grande y tenía más información sobre la música, sobre el sonido, sobre la física, empecé a preguntarme, pero ¿qué estará pasando, ¿no? Con eso que está vibrando cuando estamos cantando? Así que fue un poco una exploración, más que nada personal conmigo, porque a mí también me hacía bien. Pero mira, Albert, nosotros nos conocimos en Perú en el 2004, o sea, hace 16 años. Yo antes de esa, tú viniste ahí con tus cuencos, lo enseñaste y para mí fue una sorpresa. Yo mismo había estado en Tibet, en la India, mucho antes, en el 98, y realmente estuve en monasterios aislados en Tibet, pero no había cuencos, o sea que yo no los vi y los vi por primera vez ahí en Perú, tocados por ti. O sea que, y vine a Italia
no se hablaba de estas cosas. Ahora todo el mundo, hay muchas páginas, mucha gente toca cuencos, pero en esa época para mí fue una sorpresa. O sea, ¿cómo has pasado o sea, de tu interés para la música, para el canto y todo eso, a producir cuencos? Porque tus cuencos lo estás haciendo tú, o sea, desde mucho tiempo. O sea, cuando yo no los vi en la India y tú los estabas haciendo, ¿cómo pasó eso? No sé, eso no lo sé. Sí, bueno, acá también, en Argentina pasó también. Cuando empecé, en el año 87, en el año 87 en realidad fue el inicio, yo digo que fue el inicio porque empecé a estar consciente de que estaba ya investigando, pero ya venía de antes, probando cosas y haciendo mis propias investigaciones con la voz y con las campanas tubulares, con los tubos. Digamos, la historia comienza así. Yo siempre pensé que quería encontrar la vibración de cada persona. ¿Viste ese concepto de la medicina homeopática? Que te dan, por ejemplo, si vos tenés un determinado problema, cuando uno reconoce la vibración de cada persona, hay un medicamento para cada persona. Entonces el concepto me pareció súper interesante. Decía, si una persona se enferma por cualquier motivo, lo que le da a la medicina homeopática, unicista sobre todo, un tipo de medicamento que le ayuda a restablecer su propio equilibrio. Entonces ese concepto me encantó y yo pensé, voy a me gustaría encontrar el sonido de cada persona. Esta fue la primera cosa que me pregunté. Encontrar el sonido de cada persona me parecía súper interesante porque en ese momento yo hacía campanas tubulares, esas que se mueven, campanas armonizadoras, que se mueven con el viento. Y yo decía, si encuentro el sonido, tu sonido, digamos, yo puedo afinar una campana con esas frecuencias, entonces no te enfermas nunca, digamos, porque vos restableces el equilibrio. Sí, bueno, yo era muy chico cuando empecé con eso y no conocía todo lo que había atrás de los laboratorios y esas cosas. Pero después lo entendí. Pero bueno, el concepto era interesante, era ayudar a encontrar el punto de equilibrio. Y era muy difícil porque ahora, después de tantos años, ya sé que no. Si bien cada persona puede tener un sonido, nosotros no somos un sonido, somos una sinfonía. Entonces, en una sinfonía hay miles de sonidos y nosotros tenemos miles de sonidos en el cuerpo, en la vida, en la mente, en el corazón. Entonces, el conjunto de todos esos sonidos puede resumirse en una tonalidad, tal vez. Pero no es que voy a encontrar una frecuencia sola para cada persona. Pero en ese momento yo no lo sabía, entonces seguí buscando diferentes frecuencias para ver qué le producía a cada uno. Y así encontré algunas frecuencias que producían relajación, otras frecuencias que producían activación, otros producían meditación, bueno, diferentes cosas. Y un día, estando fui a una feria artesanal de Navidad, no me acuerdo qué era, y pasé caminando en el momento justo donde una persona tenía un cuenco. Acá no conocíamos tampoco los cuencos, no había, como decías vos antes, no había libros, no había internet, no había nada de todo eso. Y yo pasé justo en el momento donde un señor estaba haciendo este gesto, ¿no? Con el cuenco, a alguien que estaba ahí. Entonces yo me acerqué directamente. El hombre no vendía cuencos, vendía velas, creo. Pero tenía un cuenco ahí y se lo estaba mostrando. O sea que yo pasé en el momento justo donde él se lo estaba mostrando a alguien. Qué sincronicidad, ¿eh? Bueno, así que nada, miré el cuenco, le saqué una foto mental, hice un plano mental y al día siguiente estaba en el taller haciendo un cuenco. Porque yo no podía... Tú tienes un taller donde trabajan metales en tu familia, ¿no? Claro, bueno, con mi papá, inició mi papá hace muchos años y después empezamos a trabajar juntos. Yo empecé a trabajar con él en la secundaria, cuando tenía 14, 15 años. Así que yo nací entre metales, entre materiales, con máquinas, o sea que
siempre, para mí era un elemento natural. Todos los días trabajar con materiales era normal para mí. Entonces tenía en el taller diferentes máquinas, diferentes materiales, así que al día siguiente fui al taller y empecé a hacer un cuenco muy chiquitito porque era... yo toda la vida había trabajado con metales, pero nunca había escuchado que un metal hiciera ese sonido, ¿no? Tan largo y conocía las campanas, pero las campanas no duran tanto tiempo. Y además, que se pudiera frotar, ¿no? con un palo y eso sonara. Eso fue magia. Entonces, bueno, hice uno chiquitito y además yo pensaba, mi lógica de ese momento era, para que pueda sonar un metal debería ser muy finito, porque si no, no podría vibrar. Esa era mi lógica. Entonces la primera muestra que hice fue un cuenco chiquitito así, muy finito, tan finito que casi se me rompe de tan fino que era. Y bueno, y al cabo de varias horas lo puse en un torno y saqué el material de adentro y de afuera hasta llegar al sonido. Y lo que pasó ahí fue que, bueno, el cuenco sonó con un palito, estaba frotando con un palo y sonaba. Y eso fue maravilloso. Así que al día siguiente fui a comprar un pedazo grande así de 10 kilos de material y empecé otra vez el proceso, pero con un material más grande. Ese sí ya se parecía a un cuenco de los que hoy tenemos. Y ahí también, después de varios días de trabajar con ese material, partiendo del macizo, de una pieza maciza, el cuenco sonó. Así que bueno, a partir de ahí empezó mi como necesidad de querer hacer un cuenco. Porque hasta ahí salían de casualidad, no es que salía, yo no sabía cómo se hacían. Entonces fui probando diferentes formas, diferentes materiales, diferentes formas de hacerlo, diferentes formas de construcción, digamos. Algunos eran más abiertos, otros eran más cerrados. Y tardé más o menos 4 años y medio hasta poder lograr 2 cuencos que más o menos fueran parecidos, que sonaran bien. Así que todavía no sabía nada de ese sonido, solamente quería fabricarlo. Eso era mi... ¿En qué años estábamos ahí? ¿Qué época era? Bueno, habrá sido... El primer cuenco lo habré hecho en el 88, calculo, más o menos. No me acuerdo bien ahora, pero más o menos 88 por ahí. Así que probé varias formas distintas, hasta 92, por ahí. Y después, cuando tenía en casa ya 30 cuencos diferentes, todos eran distintos, porque al principio no podía hacer 2 iguales, recién ahí empecé a probar qué pasaba con esos sonidos. Y por supuesto los empecé a llevar a diferentes lugares para mostrar el sonido. Y entonces pasó algo muy interesante que siempre cuento una anécdota que ocurrió con un coro, porque en un concierto de Navidad que estábamos haciendo con uno de los coros que yo dirigía en ese momento, le propuse a la gente que además del concierto de Navidad hiciéramos diferentes intervenciones. O sea que el que quería que cante algo, que lleve la guitarra. Entonces a cada una de las personas del coro les dije, si quieren ofrecer algo más, vamos incorporando eso al concierto, perdón. Y bueno, unas señoras se juntaron para hacer pan dulce, entonces compartieron con el público. Un señor cantó una canción que le enseñaron cuando era chico. Otra persona hizo una poesía que le había enseñado la abuela cuando era chico. Bueno, un montón de cosas. Entonces, mientras cantábamos entre la canción y canción, las personas iban incorporando cosas. Bueno, yo tenía mi primer cuenco grande, que nadie conocía todavía, porque ni mi coro, ni la gente, ni el público lo conocían. Entonces, por primera vez, dije, yo también traje para regalar un sonido. Entonces, en el medio de la iglesia, donde estábamos en el concierto, saqué el cuenco y empecé a tocar. Y fue impresionante porque viste que los conciertos de Navidad siempre son muy emotivos, porque la gente está ya predispuesta para en ese momento, la gente se acuerda de la familia, de los que están, de los que no están, bueno, esas cosas.
Pero como con la música es muy difícil llegar a la gente, es muy difícil llegar para la emoción, para que la gente se pueda lograr emocionar con la música. Bueno, en la Navidad es más fácil. Entonces yo saqué mi cuenco, toqué un rato, 1 minuto, 2, no sé, el cuenco, y cuando dejo de tocar y levanto la vista, todo el público estaba llorando, emocionados. Ahí pasó algo importante. Cuando terminó el concierto, después de 1 hora y media de música, de concierto, todo el mundo me vino a hablar y a preguntar por el instrumento, por el cuenco. Entonces, para mí fue sorprendente, porque me contaban que habían estado, durante ese 1 minuto y medio, 2 minutos, la gente había estado viajando por las estrellas, viajando a su pueblo de cuando nacieron, de su pueblo natal, recordando la iglesia del pueblo. O sea, todo el mundo había hecho un viaje increíble con un sonido de un pedazo de metal, ¿no? Y para compararlo con lo que es una música coral, ¿no? Donde hay 30 personas cantando, que es impresionante desde el punto de vista del sonido, de tanta música, tantos sonidos, y acá la gente se maravillaba porque tenía solo un sonidito. Entonces ahí dije, acá en este instrumento hay algo. Y empecé a investigar qué había ahí adentro del cuenco. Y ahí fue cuando descubrí esto de los sonidos armónicos. Y lo que me di cuenta en ese momento, que los sonidos armónicos son una clave de vibración, y en vez de encontrar el sonido de cada persona, que es lo que ya estaba buscando, encontré un sonido que va bien para todos. Y eso fue un vuelco en la investigación, ¿no? En todo lo que estaba buscando hasta ese momento. Es impresionante eso. Y eso te abrió una puerta muy grande a nivel también de búsqueda personal, de desarrollo de tu manera de trabajar con el sonido. Pero después, ¿cuándo es que empezaste a salir más afuera, o sea, con más instrumentos, ser más conocidos con tu trabajo? Me parece que hubo una oportunidad en el año 2000, me parece, donde ya no era solo tú con tu trabajo, sino que se empezó a conocer afuera todo este trabajo. Sí, eso fue otro cambio, otro vuelco. Estamos hablando del año 90 más o menos, y si yo seguí investigando, probando diferentes cosas con la gente. Yo en ese momento trabajaba con personas en gabinetes individuales, llevaba el sonido no el sonido, perdón, hacía masajes o hacía chikun o hacía algún tipo de trabajo energético también en ese momento. Y empecé a llevar los sonidos, pero sentía que todo lo que estaba investigando a nadie le interesaba, básicamente. De hecho, antes del año 2000, 99, estuve, que también acá, bueno, en Argentina ya era una época de crisis. Acá siempre hay crisis, digamos, pero en ese momento fue muy difícil. Y estábamos ya como Abel a punto de irnos de acá de Buenos Aires, queríamos irnos a vivir a la Patagonia porque ya no, parecía que a nadie le interesaba esto, ¿no? Y bueno, curiosamente el proyecto para ir a la Patagonia no se pudo hacer en ese momento. Como me dijo un amigo, no te dejaron ir, ¿no? Así algo, como si fuera algo más grande. Bueno, lo que pasó en el 2000 fue que en ese momento vino Deepak Chopra a la Argentina. Cuando yo quería huir, la representante de Chopra en Argentina me conocía, entonces me invitó para que presentara las conferencias de Deepak Chopra en el Teatro Gran Rex, acá en Buenos Aires, que es un teatro inmenso para 4.000 personas. Y pasamos pasé de ser desconocido a estar junto con Chopra en el escenario, nosotros dos, digamos. Es como en ese momento Chopra era el referente mundial de las terapias alternativas y de la visión holística, que había escrito ya las 7 leyes espirituales del éxito, y otros libros más, pero bueno, era muy conocido en todo el mundo. Así que hoy todavía me encuentro con algunas personas que me dicen, yo estuve en ese concierto, te vi con Chopra. Así que bueno.
Bueno, seguramente fue una oportunidad muy importante para salir, ¿no?, de tu taller más y que tu trabajo empezara a ser conocido. Me parece que luego también has ido a Estados Unidos a presentar tu trabajo a las Naciones Unidas. Tú Sí, eres miembro de la Asociación de Musicoterapeuta por la Paz, ¿verdad? claro, bueno, eso fue un viaje que fue súper interesante. Eso ya fue en 2001, cuando se cayeron las Torres Gemelas. Teníamos programado un viaje para visitar a la familia y bueno, era un momento muy difícil. Nadie quería ir a Nueva York y nosotros al final decidimos ir igual. Y tenía en ese momento, vivía allá una amiga, musicoterapeuta, que era la directora en ese momento era la cofundadora del Music Therapists for Peace, y me invitó para llevar el trabajo a Nueva York. Y fue súper fuerte el trabajo ahí porque hicimos 3 encuentros con un grupo de docentes de una escuela que trabajaba en la periferia, en el Bronx, y después 2 encuentros de meditación, de escuelas de meditación, que todos estaban preguntando, ¿y ahora qué hacemos?, ¿no?, en ese momento de shock para la sociedad. Y fue súper interesante también cómo los sonidos de los cuencos produjeron un efecto de conexión entre las personas, porque se encontraron, digamos, encontraron un alivio en la conexión con la vibración, el sonido de los cuencos. Y eso fue hermosísimo, digamos, como experiencia también. Y para mí me dio también un empuje quizás de autoestima, de autovaloración, para reforzar un poco más el trabajo que ya venía haciendo, ¿no? Eso fue súper lindo. Bueno, seguramente todo eso pasó porque tu descubrimiento sobre el secreto de los cuencos, antes parece que nadie lo había descubierto o no se hablaba de eso, y lo Sí. que tú has aportado a la búsqueda del sonido y a ese instrumento es algo realmente muy importante y no es algo teórico, sino que es algo muy práctico que tiene una aplicación en la práctica de cada persona para su bienestar y desarrollo a cualquier nivel. ¿Cuál es este secreto que tú has descubierto? Porque eso creo que es la diferencia, hace la diferencia en todo tu trabajo y que también te permite de producir instrumentos que tienen un valor muy grande porque no son cuencos cualquiera, o sea, contienen, o sea, reproducen este secreto perfectamente y bueno, mucha gente creo que tampoco lo sabe eso. O sea que cuando se habla de cuenco, un cuenco. No todos los cuencos son iguales. O sea que cuenco puede ser de un tipo o de otro. Sí, a ver, si volvemos para atrás, yo no sabía lo que era un cuenco cuando empecé. No había material para leer sobre los cuencos, no había nada sobre ellos. O sea, lo que yo fui descubriendo, lo fui descubriendo solo, porque no tenía nada para leer, digamos, en ese momento. Entonces también era difícil entender qué es lo que iba descubriendo. Para mí era normal, yo hacía cuencos y pensé, bueno, todo el mundo debe hacerlos, ¿no? Entonces, claro, fui haciendo lo que a mí me pareció, que fue una ventaja porque pude probar muchas cosas, porque no tenía... Ahora si compras un libro, los cuencos, los libros dicen un montón de frases que ya son complicadas porque tenés que aceptar que son verdaderas. Y como en ese momento no había ninguna verdad, yo podía simplemente jugar con lo que se me ocurría y lo probaba. Pero bueno, sí, cuando la experiencia esta, que bueno, ahora ya tenemos filmado y tenemos videos en YouTube también, sobre que los sonidos armónicos producen la forma, ¿no? Todos escuchamos que esta frase de que al principio es el verbo y después se empezó a crear todas las cosas que existen. Se habla del origen vibratorio tanto desde la ciencia como desde la espiritualidad, la religión. Todos hablan de que el origen es vibratorio o sonoro. Pero claro, cuando hice la experiencia de los cuencos, yo en realidad escuchaba que había cuencos que sonaban bien, de los que yo hacía, no había otros en ese momento,
y algunos no sonaban tan bien. Entonces, lo que empecé a probar es cómo hacer para mejorar ese sonido. Y ahí empecé a buscar qué tipo de sonidos había en los cuencos. Y ahí descubrí que siempre se daba este patrón de vibración, ¿no? Que había un sonido fundamental, un sonido grave, y después otro sonido, y después otro, y después otro, que eran más agudos. Y después me empecé a dar cuenta que estos sonidos tenían una relación entre ellos, o sea, una proporción audible que al oído era bastante particular, digamos. Yo no sabía en ese momento lo que eran los sonidos armónicos más que en el estudio de la música, ¿no? Así que ahí encontré esta clave de la vibración armónica y la experiencia que me preguntás tiene que ver con esto de ponerle agua, ¿no? Le puse agua adentro del cuenco para ver cómo se movía, cómo vibraba. Y al poner agua en el cuenco vi que vibraba haciendo un dibujo adentro del cuenco. Y junté las dos experiencias, lo digo rápido porque eso ya creo que la gente lo conoce, ¿no? De tocar el cuenco con un arco de violín. Y cuando empecé a tocar el cuenco con un arco de violín, pude tocar los sonidos individualmente. O sea, el primer sonido es más grave, después el siguiente. No es tan fácil hacer eso, pero bueno, pude tocarlos, logré tocarlos. Y después cuando junté las dos experiencias, poniendo agua adentro y tocando con el arco de violín, ahí me di cuenta que cada uno de los armónicos producía una información, una forma, en el agua que estaba dentro del cuenco. Y esa forma siempre era igual, o sea, el sonido más grave producía un cuadrado, el siguiente producía un hexágono y el siguiente... Y ahí se me empezaron a cruzar las informaciones que había estudiado, ¿no? Sobre geometría sagrada, sobre la energía, sobre los chakras. Y bueno, eso fue un gran descubrimiento porque creo que la única cosa que descubrí fue esta, que los sonidos, la vibración existe antes de la manifestación física, o sea, los sonidos crean la forma. Y eso es súper interesante porque de ahí me imagino que sale todo tu trabajo también con el masaje sonoro, la técnica que enseñas. O sea, te abrió un portal, no una puerta, sino que un portal para ir en la práctica. Sí, me dio una explicación teórica porque yo ya estaba viendo que le pasaban cosas a la gente, ¿no? A la gente le ocurrían muchas cosas. Entonces, a partir de ver qué estaba pasando con cada uno de los sonidos, pude entender que había una relación entre lo que estaba pasando en el cuenco y lo que la gente experimentaba. Y además empecé a unir cosas, ¿no? Cosas que tienen que ver con la medicina ayurveda, de los chakras, el concepto de los chakras, que esas formas de los dibujos, de los mandalas en los chakras, tienen la misma forma que tienen las formas en el cuenco. Entonces, nada, eso fue realmente, creo que fue una época donde empecé a unir cosas de conocimientos que yo había estudiado separadamente. El sonido me dio la explicación de un montón de cosas que estudié separadas. Bueno, y todo este trabajo llegó un tiempo en que lo has traído a Italia. Acá, bueno, empezaste a venir en el 2008, ya son 12 años, hemos formado, creo, como 17, 18 grupos de terapeutas. Has venido a congresos, al de Verde Chiaro en el 2009, al Cerchio de la Vita, 2 veces en Trieste y en Roma. O sea que tu trabajo ha sido conocido bastante, ya hay mucha gente que está practicando y tus instrumentos se están vendiendo muy bien y de acá en Italia lo estamos también exportando a Alemania, a España, a Francia, a varios países, o sea que el trabajo ha despegado muy bien. Creo que aparte de Oriente, los únicos cuencos que no son de Oriente que se venden acá en Europa son los tuyos y la gente cuando escucha el sonido se da cuenta que es algo diferente porque son armónicos, o sea, respetan esta forma de los armónicos naturales, que ahí está el secreto de por qué un masaje sonoro funciona, por qué la gente cuando lo escucha se siente conectado a su armonía interior. Y conectándome a lo que estabas diciendo antes de que el sonido hace cosas, recuerdo que, bueno, hemos trabajado acá en Italia con
Lama Tashi, que es un lama tibetano muy conocido acá, que le encantó tu trabajo, los cuencos, y cada vez que vienes hacemos cosas con él. Y él una vez dijo que el sonido de la armonía es la religión universal. O sea, en su lenguaje simbólico creo que tocó un punto muy importante. O sea, que la armonía es lo que está en el universo, o sea, lo que conecta todo. Sí. Y de ahí creo que venga el secreto de ese trabajo. ¿Qué Sí. piensas tú? Sí, como te decía antes, yo me fui dando cuenta a medida que avanzábamos de esto, ¿no? Porque siempre buscando qué había atrás de la información del sonido, de la vibración, fuimos descubriendo de a poquito, fui descubriendo de a poquito la forma de poder explicarlo mejor, explicármelo a mí mismo, ¿no? Después sí, después del 2000, 2001 empezamos con las formaciones para terapeutas porque en realidad esto tuvo resultados terapéuticos porque la gente se sentía bien, se sentía mejor y tenía como una derivación hacia lo terapéutico, pero en realidad nuestro centro, digamos, le pusimos Centro de Terapia de Sonido y Estudios Armónicos para también entender que hay como líneas de trabajo diferentes. Por un lado, sí, el uso terapéutico en la terapia de sonido, pero por otro lado, los estudios armónicos tienen que ver con estudiar la naturaleza humana y la naturaleza en general desde la armonía. O sea que había esta clave, no es solo para el ser humano o no es solo para la terapia, no es entender una clave de vibración de la naturaleza. Creo que eso fue lo que todas las preguntas que yo me fui respondiendo a mí mismo después sirvieron para poder dar los cursos y darle a la gente quizás argumentos que tenían sentido, digamos, que tenían profundidad. Porque no estamos hablando de cómo utilizar el cuenco para calmar o curar el dolor de cabeza, sino es entender desde otra concepción que cuando uno vive en un estado de armonía, conectado con esta clave de vibración, no solo en la salud, sino que también en el trabajo, en la vida cotidiana, en el disfrute, en la diversión, uno puede encontrarse con un punto de equilibrio que es un punto de referencia. Así que sí, después, bueno, gracias creo que también a habernos encontrado con la posibilidad de llevar el trabajo a Italia, nos dimos cuenta también que había mucha gente buscando estas respuestas, ¿no? Creo que ese es un poco. Porque sí, perdón. No, la gente que viene a los cursos es gente que ya estudió muchas cosas, fue a escuelas diferentes y encontró en el sonido como una forma de explicación del mundo desde lo vibratorio. Claro, muchos vienen a los cursos creyendo que van a aprender una técnica y aprenden, sí, una técnica que sirve perfectamente, pero en el transcurso de un año que trabajamos juntos y luego después aprenden siempre más a lo que es la armonía, a llevar la armonía a su vida cotidiana. Claro. O sea, ya no solo es una técnica, sino que es vivir armónicamente conectado por resonancia, ¿no? A una vibración armónica que los cuencos son un instrumento, pero que la reproducen y gracias a los cuencos llegamos mucho más allá. Sí, sí. También creo que hay ramas diferentes, porque también el trabajo de investigación le interesó, como pasó también en Italia, le interesó a científicos que están investigando, ¿no? Como el grupo de la Universidad de Módena, que a ellos les interesaba los sonidos armónicos en la investigación de las células, por ejemplo, y ahí pude colaborar también, estamos colaborando con ellos en sus investigaciones, que eso es muy específico porque es algo muy, muy reducido, digamos, para la investigación. Y por otro lado, bueno, esto que decías antes, que hacíamos con el Lama Tashi, que era simplemente enseñar a tocar a los budistas, a tocar los cuencos a los budistas, que fue una experiencia increíble. Yo me preguntaba, ¿qué estoy haciendo enseñándole a los budistas a tocar el cuenco? ¿No? Parecía raro. Sin embargo,
creo que lo que hay atrás que sostiene, digamos, el trabajo con el sonido es toda esta cosmovisión desde lo vibratorio que dio la posibilidad de que esto se desarrolle, digamos, y que también que se acerque gente que está buscando esa característica, esa cualidad, ¿no? Claro. Las respuestas, creo que uno está siempre buscando respuestas que le cierren en diferentes aspectos, y la verdad que en ese sentido el estudio del sonido nos da un montón de respuestas diferentes que ya trascienden el concepto de la frecuencia, la vibración, qué instrumento uso, porque ahora, digamos, también aplicamos otros tipos de instrumentos que tienen otras frecuencias, otros distintos sonidos. Sí, todo ese trabajo, como estabas diciendo tú, tiene un reconocimiento también oficial muy interesante, como decías, de la Universidad de Módena, acá en Italia, que el equipo de biólogos está haciendo estudios sobre las células utilizando tus instrumentos. Sí. En Argentina me parece también que has dado clase a la universidad, o sea que En la universidad sí, son reconocimientos de todos estos años de trabajos muy, muy interesantes. Y a mí lo que me gusta mucho, Albert, sinceramente, es que esta no es una enseñanza cerrada, o sea que no es que ya terminó, o sea, tú sigues investigando, sigues haciendo pruebas. Yo cuando estuve ahí, que vi tu cuarto donde haces tus experimentos, me quedé asombrado porque hay cosas. ¿Y eso qué es? Ah, no, eso es una prueba de eso. Ah, eso es una prueba del otro. O sea que, ¿quién sabe lo que va a salir también? O sea, ¿hacia dónde va ahora tu trabajo? Me estás diciendo que más en el concepto de armonía de aplicación práctica, pero ¿cómo ves tú el desarrollo de tu trabajo en los próximos meses o años? Porque, bueno, lo que ha pasado este año acá en Europa y también en Argentina, a todos nos ha puesto en una condición de reinventarnos, ¿no? También en una manera de trabajar un poco diferente de antes. ¿Y tú cómo ves el desarrollo de tu trabajo en el futuro? Sí, Si es que puedes decir. sí, estoy pensando en voz alta, no es que lo tenga pensado, pero primero veo para atrás, ¿no? Para atrás, primero yo me sentí muy solo durante muchos años, investigando esto, pensando que a nadie le interesa. Después empezó a acercarse gente que le interesaba el sonido, le interesaban los cuencos y querían aprender a hacerlo, a trabajar con los sonidos. Y bueno, y después empezó toda una etapa de difusión de esto, bueno, en Argentina porque lo conozco, pero también en el mundo, porque esto se dio en diferentes lugares del mundo, que empezaron a utilizar diferentes técnicas con los sonidos, sabiendo que los sonidos producían algo particular. Y empezaron también muchas más personas alumnos incluso que hicieron la formación y después hicieron sus propios cursos, sus propias formaciones. Entonces también está transformándose constantemente el cómo entendemos el sonido. Pero pasó otra cosa más, creo, para entender el funcionamiento, es que en estos últimos años el estudio de la física cuántica, el estudio de la neurociencia, los conceptos asociados a la mirada integral del ser humano y a la vida, volvieron a empezar a unir las partes que antes estaban separadas. Entonces, incluso Internet, el concepto de Internet, de la red, que nosotros también lo aplicamos en el trabajo, hizo que nosotros, todas las personas, empezáramos a pensar un poco diferente, ¿no? En vez de ir en una línea para profundizar algo, empezamos a mirar mucho más abierto, mucho más holísticamente. Y la armonía, por lo menos en mi concepción, habla de eso, habla de... La armonía es el arte del vínculo, de la relación, ¿no? La armonía es cómo se relaciona esto con esto. En los sonidos es cómo se relaciona este sonido con este con este. Y en lo personal es lo vincular. Entonces también me parece que
si bien, bueno, como veo el futuro, ahora hay muchísima gente que está interesada en el sonido y que está trabajando con el sonido. Incluso forma parte de la red que tenemos, la red de sonadores, que también eso... Yo quería hablar contigo de eso porque a mí me parece muy bueno este aspecto de la red como una relación entre los sonadores que se vinculan entre ellos y con el sonido, que hay gente en todo el mundo que está tocando el viernes por la noche cuando nos juntamos, y eso es maravilloso. O sea que este concepto de red llevado a la práctica me encanta. Bueno, creo que ahora sí podemos juntar la pregunta anterior con esta, ¿no? Que es, ¿qué veo del futuro? Bueno, la verdad que, sobre todo en este año de la pandemia, nos dimos cuenta que la red que surgió en el año 2001, empezamos a juntarnos entre algunas personas para tocar juntos, nada más que eso. Después tocábamos cada uno en su casa y nos conectábamos mentalmente con los demás. Después, cuando empecé a ir a Italia, la red creció muchísimo porque en Italia tuvo una repercusión increíble. Y también en el mundo la idea de red creció muchísimo. Claro, pero al principio no teníamos esta idea de Internet, ¿no? La red es como Internet, pero ahora es más claro entender que la red es algo que existe y que uno puede conectar con Google cuando quiere bajar información, ¿no? Creo que, ahora volviendo a lo anterior, creo que sí, el futuro del trabajo con la vibración, creo que es entender que todo lo que existe vibra, que no hay nada que esté separado, que en realidad nosotros tenemos una ilusión de separación cuando nosotros nos pensamos a nosotros como individuos separados de los demás, y la red, sobre todo en este año, confirmó esta conexión, ¿no? Que veníamos investigando hace tiempo en en el grupo de la voz, en los grupos de trabajo de profundización, en el grupo de estudio. Veníamos probando diferentes cosas para entender que en realidad estamos conectados. De alguna forma la vibración, ya no solamente el sonido, porque cuando estudiamos los sonidos podemos entender todo lo que vibra, digamos, lo que es audible, lo que no es audible, lo que es visible y lo que no es visible. Entonces empezamos a entender que hay una clave de vibración que nos permite sentir que estamos conectados, pero que también nos permite facilitar esa comunicación. Yo creo que lo que viene en el trabajo con el sonido, más allá de que tenga un resultado terapéutico en la gente, que hay gente que le interesa solamente ese aspecto, pero a la mayoría de las personas les interesa como entender cómo poder llevar este concepto a la vida cotidiana, cómo poder vivir disfrutando de la vida, sabiendo que vinimos al mundo a ser felices, ¿no? Como dicen nuestros maestros andinos. Y también cómo podemos entendernos parte de la naturaleza, de la humanidad, del planeta. Por eso también creo que al principio, antes de empezar a tener resultado terapéutico, me resultaba muy difícil, ¿no? Allá por los 80, los 90. Porque yo todas las cosas que venía explorando, investigando, se me abrían cada vez más, se abrían los temas, ¿no? Porque hablando de armonía podríamos hablar de salud, en este caso, podemos hablar de espiritualidad, podemos hablar de meditación, pero también podemos hablar de ecología, de política, de cómo un grupo de trabajo se puede integrar armónicamente para que funcione mejor. Porque la armonía es una de las leyes de la naturaleza, y la naturaleza no hace fuerza para desarrollarse ni para crecer. La naturaleza justamente tiene esta clave que nos permite fluir en el crecimiento. Y eso es una enseñanza muy importante desde el punto de vista conceptual. Creo que el futuro, ahora sí respondiendo, de esto es entender que la armonía nos permite entendernos y entender a la naturaleza como algo totalmente integrado. Por eso, hablando de armonía, no hace falta hablar de ecología, no hace falta hablar de humanidad, no hace falta hablar de psicología. Es como que abarca muchísimos temas que ayudan a entendernos,
que somos parte de un sistema mucho más grande, ¿no? Por eso siempre hablamos de sistemas armónicos. Y creo que el crecimiento se ve ahí, ¿no? En eso. Sí, sí, sí. Bueno, lo hemos aprendido a practicar contigo eso, el sistema armónico, porque antes uno magari piensa siempre de ser desconectado y hacerlo mejor para sí, pero realmente es todo un sistema. Y yo lo veo en la práctica, por ejemplo, entre nosotros, pensando que parte de este sistema es la producción de instrumentos con la gente que trabaja ahí, tú, nosotros, los alumnos, los que enseñan a tocar cuencos. O sea, es todo un sistema que funciona bien porque todo trabaja en relación. O sea que, bueno, es una puerta abierta y el futuro está totalmente abierto y fantástico. O sea, Albert, estoy muy feliz. Sí, qué bueno. Sí, yo creo que tiene que ver con aprender a vivir mejor. Creo que eso es un concepto clave en el trabajo con la armonía. Que digamos, yo entendí la armonía desde los cuencos, ¿no? Si bien se podía entender en la naturaleza que está todo relacionado pero cuando uno lo entiende desde la vibración, ¿qué significa esto? Que eso es difícil de entenderlo esto. Decir que la vibración existe antes que la forma significa que antes de haber una manifestación física hay una matriz que sostiene lo que después va a ser una forma, ¿no? Es como hay algo que está dando un orden a lo que después se va a crear. Y esto existe tanto a nivel físico para unas células de una planta o de un tejido del cuerpo humano, o sea, la vibración está antes, como para una creación de la sociedad, una empresa, una escuela, un grupo humano, un grupo de trabajo. O sea, existe antes una creación vibratoria que permite que se manifieste perfectamente en armonía. Ese concepto creo que todavía, o a mí me gustaría hacer más énfasis en poder transmitirlo, ¿no? Porque eso sirve para aplicarlo todos los días en tu vida, más allá de lo terapéutico. Y es sumamente importante porque siempre decimos que vamos hacia un mundo nuevo, un mundo mejor y todo eso. Entonces, creo que estamos trabajando para eso, o sea, para crear las condiciones para que eso se dé. Sí. Bueno, creo que este momento que estamos viviendo, que fue un año bastante difícil. Nosotros, bueno, en Argentina tuvimos casi 7, 8 meses de aislamiento, diferente que en Europa, pero bueno, acá fue continuo. Y nos hizo meter mucho para adentro, digamos, nos hizo reflexionar bastante acerca del rol, nos hizo bajar el ritmo alocado que teníamos hacia afuera. Y el hecho también de tener que reinventar la actividad, el trabajo. De hecho, estuvimos conectados todas las semanas con los grupos, ¿no? Porque ya no seguimos con el mismo formato que seguíamos antes, digamos, de esta formación que siempre hicimos para terapeutas, que era una vez por mes o una vez cada 3 meses encontrarnos. Ahora nos encontrábamos todas las semanas. Eso hizo que también la conexión entre las personas fuera muchísimo más fuerte y más importante de acompañamiento en esta transformación, porque en definitiva nos tenemos que transformar. Aprovechemos este momento para crear algo nuevo, y por eso lo nuevo va a tener que estar adecuado a la energía de este momento. No sirve más lo que era hace 10 años o 15 años atrás. Porque hoy hay otro desafío, estamos en la era de Acuario ya, donde la importancia tiene que ver con la red, con las conexiones, con el estar conectado con los demás, y creo que también hace falta cambiar algo internamente para fluir con la energía de este momento. Creo que eso es una clave también de la armonía, ¿no? Si uno sigue con la idea vieja, no está adecuado a lo que está pasando hoy. Por eso también el crear el aula virtual, los cursos online y todo eso, nos acercó mucho más. Al contrario, parece que estamos más lejos y sin embargo no, estamos mucho más cerca que antes.
Incluso algo que nos sorprendió en la investigación, cómo se siente a nivel de percepción, aunque estemos conectados por internet, por Zoom, cómo se siente la conexión con los demás, ¿no? El otro día una chica de un grupo, del grupo de exploración de la voz, le decía a todos sus compañeros de grupo, ¿no? A todos los que estaban ahí, decían, miren, yo estaba terminando el curso y dice, yo no los conozco porque nunca nos abrazamos, nunca nos vimos, pero los quiero, decía. Porque hay algo que estaba pasando en la comunicación de Zoom, que lo hacíamos regularmente todas las semanas, que hizo trascender el espacio de separación que había, ¿no? Y eso es algo nuevo también, es algo interesante. Así que estamos también en esto nuevo para el futuro, como decías antes, continuar con esta proyección del trabajo del aula virtual, el trabajo de la formación, diferente de como era antes, pero por supuesto más completo seguramente, porque está adecuado al momento que vivimos. Sí, yo que soy un poco conservador, espero de todas maneras de verte acá en Italia muy pronto, porque me gusta verte en pantalla, pero abrazarte es otra cosa, ¿eh? Totalmente, sí, sí. Bueno, también pasa eso, no sabemos cuándo se va a abrir la posibilidad de viajar, y mientras tanto estamos vivos, eso creo que es más importante, ¿no? Al principio hay gente que estaba esperando como que se termine esto para poder seguir viviendo, y no, estamos viviendo en este momento, entonces también disfrutar esto me parece súper importante. Pero claro, ya nos abrazaremos, estamos necesitando eso que es parte de la necesidad humana. Además, este es el tiempo de la práctica, así que siempre hemos escuchado que las dificultades son oportunidades para crecer. Bueno, esta es una dificultad muy grande, pero también será otra gran oportunidad para crecer y ser fluidos. O sea que si no nos podemos ver y abrazar, tendremos que desarrollar otras facultades que nos permitan seguir avanzando y no quedarnos. La capacidad creativa, ¿no? Nosotros somos muy creativos y este momento nos hace necesitar adecuarnos a la energía del momento, pero también con la creatividad. La creatividad tiene que ver con este chakra, ¿no? Con esta posibilidad de expresar lo que venimos a hacer al mundo. Y es una buenísima oportunidad para empezar a desarrollarlo, para empezar a comunicarnos. Por eso la red también, como hablábamos antes, ahora tiene un rol muy importante, porque realmente nos sentimos conectados cada vez que nos ponemos a tocar juntos o pensamos en el otro. Existe algo que nos conecta, así que es un buen momento de crecimiento. En realidad es el único momento que tenemos, así que mejor que lo aprovechemos, porque si no va a pasar de largo. Seguramente. Sí, sí. Y trabajar con eso de la armonía, a mí personalmente me permite imaginar un mundo mejor, Sí. una vida más armónica. Y eso, o sea, creo que es más allá de la voluntad. O sea, yo puedo querer un mundo mejor, pero si no lo puedo imaginar, no lo voy a crear. Y el sonido me permite imaginar. Así que yo espero que también todos los que nos están escuchando, bueno, empiecen, si ya no lo están haciendo, a tocar mucho más y a cantar mucho más, a juntarnos con nosotros cuando está la red o las posibilidades que tú estás proponiendo de encuentros ahora virtuales y mañana ojalá presenciales para seguir con este camino, porque es lindo e importante a la vez. Sí, eso que decís está buenísimo porque también en la armonía encontramos la forma, como el sonido crea la forma, cuando nosotros trabajamos con la armonía y estamos en armonía, creamos mejores vínculos, mejor relación, pero además estamos creando con nosotros mismos lo que nosotros queremos. Por eso también últimamente estamos incluyendo la palabra celebración, ¿no? Celebrar los encuentros, celebrar esta charla, celebrar el momento presente que estamos viviendo, y ya tenemos la herramienta de que el sonido crea la forma, o sea que
es evidente que si nosotros vamos a trabajar con la armonía, vamos a estar creando nuestra propia realidad y junto con otros. O sea que va a ser un mundo mejor, ya es un mundo mejor desde que estamos haciendo esto, ¿no? Así que es muy lindo, es un momento muy importante, creo. Bueno, Albert, yo te agradezco de veras muchísimo este momento donde nos has dicho muchas cosas sobre todo lo que ha pasado en estos 33 años, empezando por una idea llevada a la práctica, las puertas que se han abierto, descubriendo los sonidos armónicos y todas las posibilidades que tenemos frente a nosotros si tratamos siempre más de conectarnos a la armonía. Y yo espero que tú sigas promoviendo tu trabajo en todas las maneras posibles, porque sé también que es parte de, bueno, es tu misión, cada uno tiene una misión, esta es la tuya y la estás haciendo muy bien. Y bueno, te lo agradezco mucho porque es muy importante para todos nosotros lo que estás haciendo. Así que adelante, Albert. Gracias, Ari. Muchas gracias por esta charla. La verdad que estuvo buenísimo. Es una charla que a veces tenemos en privado, pero ahora la hacemos pública. Y en privado también tenemos el mate, que ahora... No lo tenemos hoy. No, hoy no. Bueno, muchas gracias. Gracias por esta charla y bueno, viva la armonía. Cualquier momento haremos otra charlita. Perfecto, gracias.